lo primero que nos pide es fecha y hora. Por defecto se pone el día actual y un par de horas en el futuro, pero tenemos total libertad para poder cambiarlo, ¿vale? Podemos elegir la fecha y la hora que nos interese. Pagaríamos los créditos correspondientes a la creación de un artículo, se descontarían de nuestra billetera y ese artículo ya se estaría generando, estaríamos en proceso de creación y ya aparecería en nuestro calendario como un post inacabado, es decir, lo tenemos creado pero en proceso de creación, no está finalizado. En el siguiente paso lo que nos pide es el país, el idioma y el tipo de artículo de post, ¿vale? Como podéis ver, a mí ya me aparece completo. La primera vez que entremos a la herramienta aparecerán los campos vacíos, pero luego, conforme vayamos creando artículos, siempre nos aparecerán las selecciones que hicimos en nuestro último artículo. De esta manera, si vamos a utilizar lo mismo, pues es tiempo que podemos ahorrar, ya que vamos a seguir utilizando las mismas preferencias. Aquí llegamos a la parte de elegir si voy a publicar en la plataforma o no. Es decir, en la parte de integraciones tengo que conectar mi blog. Pero que yo tenga un blog conectado no quiere decir que todos los artículos que vaya a crear se publiquen automáticamente. Yo decidiré cuáles publicar y cuáles no. De esta manera, si yo estoy conectado, yo podría darle aquí al interruptor y se activaría. Y de esa manera quiere decir que cuando llegue la fecha de este artículo, la fecha que hemos elegido en el primer paso, dependiendo de cómo haya dejado el artículo, pues en ese estado se publicará directamente en mi blog. No tendremos que hacer nada más. Ahora llegamos a una parte muy importante, donde tenemos que incluir una descripción sobre qué queremos hablar. Necesitamos algo de información, que parte de una idea muy básica. Sí que es cierto que cuanto mayor nivel de detalle y más información se le dé a la herramienta, más precisa va a ser en la respuesta y más se va a adecuar a lo que nosotros estamos esperando para que cumpla con nuestras expectativas. Para que veáis lo fácil que es, lo ideal sería hacer una descripción cercana a 2000 caracteres, pero yo he puesto una descripción muy sencilla de simplemente 200 para que la herramienta, bueno, pues me ayude en ello. Yo quiero decir que quiero hablar sobre el transporte urbano y cuáles son los tipos de transporte urbano que utilizan más los jóvenes y cómo afecta esto al cambio climático. Es una idea muy básica, muy ambigua, donde puedo hablar de muchas cosas. Voy a ver cómo funciona. Si yo tengo ya claro de qué quiero hablar, pues utilizaría una descripción mucho más detallada y de esa manera pues haríamos que la herramienta ya supiera de qué queremos hablar y nos pueda ayudar en ello. Aquí, como podéis ver, se ha mejorado bastante la descripción, ya tenemos más de 2000 caracteres y básicamente lo que ha hecho es utilizar una redacción mucho más profesional, mejor, para que se entienda todo mejor, para que la IA generativa trabaje mejor y además nos ha metido pues cosas sobre qué quiero hablar, está haciendo un desglose de las diferentes secciones ya, está haciendo como un anticipo en qué quiero enfatizar más, hace una serie de mejoras y de ideas que, por supuesto, nosotros tenemos siempre libertad para poder editarlo, ¿vale? Podemos venir a cualquier zona, eliminar o añadir cualquier cosa. Pero bueno, esto de esta manera nos ayuda a mejorar la descripción que hemos introducido y en los casos de los que no tengamos muy clara nuestra idea, pues nos ayuda a enriquecerla con más información. Y luego ya nos aparecen diferentes campos. Como podéis ver, yo ya los tengo rellenos, pero la primera vez que entremos tendremos que elegir qué tipo de tono queremos, cuál es nuestra audiencia objetivo, ¿vale? De la lista. También tenemos si queremos primera o tercera persona, dependiendo de cómo queramos hablar. Y por último, nuestra voz de marca. Yo ya tengo una voz de marca creada, pero la primera vez esta lista aparecerá vacía. Tendremos que crear una nueva. La primera vez será gratuita, la primera voz de marca, y podremos elegir entre básica o avanzada. La diferencia entre básica o avanzada es el número de preguntas que tenemos que responder. Esto solo se hace una vez y a pesar de que la básica son solo 5 preguntas y la avanzada más de 20, yo recomiendo utilizar siempre la voz avanzada porque cuanta más información le demos a la herramienta, mejor guía de tono y estilo y de voz de marca nos podrá crear, ¿vale? Porque nos va a hacer preguntas que tengan que ver con hacia quién más nos dirigimos, qué tipo de empresa somos, qué queremos comunicar, cómo queremos hacerlo, en quién nos sirve de inspiración, etcétera, ¿vale? Hay muchas preguntas que hacen que se cree una voz de marca muy completa. Como todo, una vez que se genere, siempre tendremos la posibilidad de poder editarlo, ¿vale? Nuestra voz de marca es totalmente editable e incluso si hay alguna empresa que ya lleva utilizando alguna voz de marca y demás, pues puede entrar aquí directamente, crear una muy rápida, editarla y modificarla con la suya, ¿vale? Una vez que tenemos todo elegido, podemos continuar y ahora lo que hace es una pequeña investigación de cuáles son las mejores palabras clave que podemos utilizar. Por defecto, la herramienta nos va a mostrar 5 palabras clave, ¿vale? Nos muestra 5 palabras clave que cree que pueden tener bastante impacto y que pueden servir bien. Nosotros podemos seleccionarlas o podemos incluir una nueva. Aquí introduciríamos una palabra, le daríamos a añadir y nos aparecerá en la lista. Por ejemplo, yo quiero utilizar solamente transporte, ¿vale? Pues se marcaría y podría ir con esa. Pero como transporte me parece demasiado ambiguo, no, prefiero transporte urbano porque estoy hablando del transporte urbano, pues me quedo con esta, sin problema. Le damos a siguiente y ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, la herramienta nos genera 5 títulos optimizados para SEO, teniendo en cuenta esa palabra clave, y para que tengan impacto.
Por ejemplo, como yo he dicho que va enfocado para España y demás, pues me habla también aquí, pues transporte urbano, alternativas para jóvenes en España. De la misma manera, yo puedo seleccionar una de las 5 sugerencias, pero también puedo añadir mi propio título. El problema de añadir un título propio es que hay que tener en cuenta que si lo metemos a mano, ese título tiene que estar optimizado para SEO, tiene que estar utilizando la palabra clave principal que hayamos elegido, etcétera, ¿vale? Por lo que es más fácil si introducimos cosas a mano que se rompa el SEO del artículo. Yo voy a ir con esto, me gusta esa recomendación y me voy ahora a la siguiente parte, que es la de búsqueda de referencias. Ahora mismo lo que está haciendo es buscar en los principales motores de búsqueda y está buscando artículos relacionados con el tema que yo estoy creando para mostrarme cuáles son los mejor posicionados, los que mejor están indexados. La idea de esta sección es que podremos nosotros de un pequeño vistazo ver esos artículos relevantes y además podremos marcarlos o desmarcarlos. Como podéis ver, aquí tenemos los diferentes artículos con su imagen principal, una pequeña descripción, podemos ver la estructura que tienen, es decir, todas las secciones de las que habla el artículo, el SEO, ¿vale? Nosotros hemos valorado con nuestro motor de SEO la puntuación para cada una de las categorías. Y por último, nos permite marcar o desmarcar, ¿vale? Podemos marcar uno, varios o ninguno incluso. La idea de esto es que si marcamos alguna de estas tarjetas, se va a utilizar la estructura o las secciones de las que habla ese artículo, se van a utilizar como inspiración para crear las secciones o la estructura de nuestro artículo. Por tanto, es importante que leamos eso. Si queremos marcar alguna de estas tarjetas, no nos fijemos solamente en la puntuación SEO, por muy buena que pueda ser, sino que leamos también de qué va el tema, porque a lo mejor es un artículo muy bueno, pero no termina de ser exactamente del tema que nosotros queremos, ¿vale? Porque sí que habla del mismo tema genérico, pero habla de otras cosas que no queremos focalizar. Entonces, en este caso, como yo no le he dedicado una lectura a estos artículos, no voy a marcar ninguno. De esta manera, ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Generando una estructura. ¿En qué consiste esta estructura? Bueno, pues esto es un modo árbol. Aquí tenemos un modo árbol donde nos salen diferentes nodos, ¿vale? El primer nodo sería el título que hemos elegido. En la segunda columna irían las cabeceras de las secciones y luego aquí tenemos cabeceras de las subsecciones. Como podéis ver, hay algunos nodos que están seleccionados y otros que no. Para seleccionar un nodo es tan sencillo o deseleccionarlo tan sencillo como hacer un doble clic. Yo podría hacer un doble clic y seleccionar uno, volver a darle y lo deselecciono. Si, por ejemplo, metemos un nuevo nodo que está aquí en esta posición, lo podemos incluir y a partir de ahí ya podemos introducir las subcabeceras o subsecciones de ese nodo. Como podéis ver, arriba de cada nodo seleccionado aparece un numerito, ¿vale? En el caso de los H2 aparece el 1, el 2, ese es el orden en el que van a aparecer esos nodos, así como dentro luego de su sección pues tenemos el 1.1 y el 1.2. Dependiendo de cómo lo seleccione, si por ejemplo selecciono esta subsección, pues va a ser la 1.3. ¿Por qué? Porque ha sido la última en seleccionarse, ¿vale? Si yo quiero cambiar el orden, pues tendría que quitar esta y ahora que esta sea la 2 y volver a seleccionar esto para que sea el 3. Y lo mismo pasa con los nodos H2. Si yo marco este, pasa a ser el sexto. ¿Por qué? Pues porque ya tenía 5 nodos seleccionados. Esto, por supuesto, permite editarlo si queremos cambiar algo, permite eliminar algún nodo si no nos interesa para nada y permite añadir nodos secundarios. Es decir, si yo añado un nodo nuevo dentro de este H2, se va a convertir en un H3 que cuelga de este nodo H2. Y de la misma manera, si añadimos un nuevo nodo H2 desde el título, pues aparecerá al final de nuestro árbol. ¿Cómo podemos ver la foto final de cómo se va a quedar nuestro artículo? Bueno, pues para eso tenemos la vista de lista. Aquí, básicamente, en el orden que hemos elegido anteriormente, podemos ver cómo se nos queda el artículo, cuáles son las diferentes secciones H2 y subsecciones H3. Tenemos posibilidad de editarlo, de eliminarlo o de incluir más cosas si queremos. Cuando ya he finalizado y tengo claro cuál es mi post final, pues adelante le daríamos a crear artículo. Lo que vamos a hacer es crear el artículo y buscar una imagen de nuestro banco de imágenes que tenga que ver con el artículo. Son imágenes que están relacionadas, es un banco de imágenes sin derecho de copyright, pero como digo siempre, yo siempre recomiendo utilizar imágenes originales. Esto es por defecto una imagen que proporcionamos nosotros, pero esa imagen es totalmente editable, ¿vale? Ahora veremos cuando se cree el artículo cómo se puede editar, eliminar o incluso cambiar por cualquier otra cosa. Está ya en el proceso de creación del artículo. Conforme utilicemos la herramienta, pues todo lo que vienen siendo los pasos anteriores los tendremos más mecanizados y tardaremos mucho menos. De esta forma, la creación de este artículo podría ser en 3-4 minutos como mucho. Y aquí tenemos nuestro artículo. Aquí tenemos el título, ¿vale? Aquí podríamos editar el artículo, podemos pinchar aquí, nos llevaría a lo que es el editor para cambiar todo. Podemos cambiar cualquier tipo de texto, darle cierto estilo, introducir imágenes o vídeos, etcétera, ¿vale? Tenemos la puntuación SEO de nuestro artículo, en este caso hemos tenido un 9.
que es una puntuación muy, muy buena, ¿vale? ¿Qué nos pasa aquí, por ejemplo? Bueno, pues multimedia. ¿Por qué no tenemos un 10? Bueno, multimedia nunca vamos a tener un 10 por defecto porque solamente estamos incluyendo una imagen. Para tener más puntuación necesitaremos incluir más imágenes, algún vídeo, etc. Entonces yo siempre recomiendo completar el artículo con más imágenes que estén a lo largo del artículo. Enlaces. En enlaces, Neotype nunca incluye enlaces. Y en este caso habría que, para mejorar el SEO, introducir enlaces internos, que serían referencias a otros artículos que ya hayáis publicado previamente o a ciertas secciones de vuestra propia web o vuestra propia tienda, ¿vale? Esos serían los enlaces internos. Y luego enlaces externos a otras webs, a otras herramientas o a otros sitios que sean fuera de vuestro dominio o de vuestra tienda. ¿Por qué no metemos esto? Bueno, pues porque los enlaces internos no los podemos conocer de vuestro sitio y los enlaces externos no tenemos la garantía de que si estamos hablando de un artículo donde estamos hablando de nuestro servicio, nuestro producto, pues como referencia nos meta un enlace a nuestros competidores, ¿vale? Entonces, por riesgo a referenciar a la competencia, es mejor no introducir ninguno y que esos enlaces estén controlados, porque lo podríamos incluir, pero si hay alguien que no se lee el artículo y lo publica, le estaríais haciendo un favor a vuestra competencia mencionándolos en vuestro propio artículo, ¿vale? De esta manera aquí tenemos las diferentes secciones, todo lo que se ha generado, como podéis ver, pues tiene en cuenta todo, palabras clave, bueno, no lo he mencionado, pero aquí en el SEO tenemos todas las palabras clave secundarias, las de cola larga, las de cola corta, perdón, y aquí las de cola larga, ¿vale? Podemos ver todo. Y poco más. Aquí, como digo, podemos darle a editar el artículo, nos cargaría el editor y podemos cambiar todo lo que queramos, podemos introducir enlaces, podemos introducir imágenes, etcétera, ¿vale? Y ya por último, aparte del SEO, mencionar que, bueno, si nosotros no hemos marcado la opción de publicar automáticamente en WordPress o Shopify porque utilizamos otra plataforma como por ejemplo LinkedIn o otra red social, pues podemos darle aquí al botón de copiar y de esta manera copiaremos el HTML. Esto ya extrae y copia todas las imágenes, todos los vídeos, todo lo que hayamos incrustado, todo el estilo, lo copia directamente y si nos fuéramos a cualquier sitio, clic derecho pegar o control V para pegar el contenido y estaría todo el código HTML completo, sin perder nada. Y ya por último, aquí en la derecha tenemos una pequeña sección que nos dice posts futuros. Estos posts son unos artículos recomendados por la herramienta que al final lo que hace es sugerir dos artículos relacionados con el tema que hemos hablado. Como nosotros hemos estado hablando del transporte urbano, ¿qué alternativas tienen los jóvenes en España? Pues aquí me dice movilidad joven en España, cómo reducir la huella de carbono, o innovación en el transporte urbano, tendencias sostenibles para la juventud española. Son artículos que están totalmente relacionados con el que estamos hablando, pero no son iguales. De esta manera nos permite pues programar un artículo para el futuro sin tener que calentarnos la cabeza y que tiene que ver con el mismo tema. De esa manera continuar el hilo narrativo. Además, simplemente dándole aquí a añadir, el artículo se crearía en segundo plano, tarda entre 2 o 3 minutos y se crearía y no haría falta pasar por todos los pasos que hemos hecho para crear este artículo, porque utilizaría como referencia todo lo que hemos utilizado en este artículo para crear un artículo con este tema de la misma manera y con los mismos criterios. Cuando ya hemos finalizado, pues nada, finalizamos, volvemos al calendario y aquí podemos ver ya nuestro artículo que está programado para publicarse en esta fecha. Si le damos aquí, podemos ver una pequeña previsualización donde nos permite modificar esa fecha, podemos leer el artículo, podemos marcar si queremos publicar, si no lo hemos hecho y nos aparecen los posts sugeridos. Si le damos a leer el artículo, nos vuelve a llevar a esa página del artículo. Importante, este botón de editar post que sirve para, como hemos visto, para editar cualquier parte del contenido del artículo, solamente estará disponible mientras que la fecha de publicación del artículo no llegue. Es decir, hoy 16 de julio a las 19:44 el artículo se bloqueará y se dará por publicado. Si lo tenemos publicado automáticamente se publicará solo y si no se dará por entendido que la persona lo ha publicado a mano y por tanto el artículo se bloqueará. Será totalmente consultable como estamos viendo ahora, pero no nos permitirá modificar nada. Igual ocurre con la fecha, ¿vale? Desde aquí donde podemos editar la fecha, pues tampoco será editable porque la fecha ya se habrá publicado y el artículo aparecerá como publicado.